pero nos hemos acostumbrado, algunos, a un culto matutino. Soy pastor, hermanos, y me toca a mí enseñarles. Tal vez sea el que tienen que ver mal. Pero si pudiéramos tener 3 cultos, los 3 cultos sería para estar aquí adorando a nuestro Rey. Y si lo hace porque yo le dije, tiene razón en irse o faltar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, y Él es el primer lugar en mi vida, voy a obedecerle y voy a vivir para Él. Así que si tiene usted planeado o no está acostumbrado, viva la experiencia de vivir este día para Dios. Muchos de los hermanos trabajan en un día que no es para trabajar. Pastor, pero usted no sabe la necesidad que tengo. Yo no, pero Dios sí. ¿Estamos de acuerdo? Y si estoy hablando, hermanos, estoy hablando palabra de Dios, donde el domingo es para nuestro Rey. Venga temprano, venga a escuela dominical, participe de la lectura bíblica, participe del conocimiento que estamos viviendo. Creo que la mayoría tiene Efesios. Batallaron algunos para encontrar Efesios, Todavía batallan. Deberían de estar listos ahí. Efesios 2. La humanidad está dividida en cuestión de tiempo sobre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo dirán los ateos que no creen en Dios? ¿Dirán antes de Cristo o después de Cristo? Está partida la historia cuando el Señor Jesucristo vino, los que sucedió antes y lo que sucedió después. El día de hoy vamos a ver un tema que va a reforzar mi gratitud a nuestro Dios por lo que soy y por lo que seré en el mañana. Yo quiero que salga contento de aquí sabiendo que la posición que tiene ante Dios es lo mejor que pudo haber usted escogido. La decisión más sabia que pudo haber escogido es ser un seguidor de Cristo. Pero para antes la palabra de Dios nos habla, mis hermanos, no tienen que buscar lo que éramos antes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En esa situación estuvimos algún tiempo, muchos de los que estamos aquí. Es posible que alguno que me esté escuchando todavía esté. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Viendo la situación, dice, por lo cual Dios también los entregó a las inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Las mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué es lo natural? A una mujer le toca un varón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener a Dios, no lo busquen en la Biblia, hermanos. Yo estoy en otro lado. Yo les dije Efesios, pero no me la busquen. Escúchenme, yo estoy en otra parte de la Biblia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La palabra de Dios, hermanos, es para ser leída y practicada, pero se nos olvida de quiénes somos y de dónde venimos para llegar a lo que ahora somos y en su tiempo un día seremos. Lea Biblia. Es el consejo de todos los pastores, pero es una orden de Dios. Lea su Biblia. Todos los días usted va a recibir su calendario. Estos son los capítulos que tienes que leer. La mayoría lo está haciendo, tal vez por presión del estudio no, pero si alguien me está escuchando y no está leyendo, su vida espiritual está en declive. Bíblicamente lo digo. Hay un alimento que hay que comer. ¿Qué sucede en la vida del creyente? ¿O qué nos ha pasado a todos? Tenemos un pasado muy triste. Algunos tuvimos en esa listita que dio Romanos 1. Detractores, injuriosos, vanagloriosos, soberbios, altivos. Y cada pecado, que no hay pecado bonito, pero cada pecado es aberrantes, donde tal vez algunos de los que aquí anduvimos. Cuando llevamos a cabo la experiencia de la Cena del Señor, hermanos, la obediencia de la Cena del Señor, hay tres miradas que tenemos que ver al vivir la Cena del Señor. Miramos al pasado para ver lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Luego nos miramos dentro de nosotros para qué hay en nuestro caminar y poder ser mejor ante Dios. Pero también miramos hacia el futuro, viendo que tenemos un futuro hermoso para el creyente. Cosas hermosas vienen. Dice la palabra de Dios que hay que mirar de vez en cuando atrás para ser más humildes. Todo lo que tenemos y lo que somos, hermanos, es pura gracia de Dios y lo reconocemos nosotros. El carro, la vestimenta, la casa, la camita, el trabajo que usted tiene, la escuela, todo es pura gracia de Dios, no merecemos. Y de vez en cuando hay que voltear atrás para ver de dónde venimos. Necesitamos ver el presente en forma constante para ser agradecidos con Dios. Por eso los llevé a la gratitud. Somos ingratos, hermanos. Nomás pedimos a Dios, que no está mal pedir. Claro que Dios nos invita a pedir. Pedid y recibiréis. Pero hay oraciones que tienen que ser solamente en gratitud a Dios. Cuando usted se sienta deprimido o ingrato, ore a Dios en gratitud a Dios. Pero si está triste, vaya a la Biblia y vea su futuro y gócese. El futuro para el cristiano, hermanos, qué cosa más linda, ya quisiera estarlo viviendo. Efesios 2, del 1 al 7, que es el que usted tiene ahí, vamos a leerlos todos al unísono. Dice, y Él os dio vida a vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra.
Mi oración, Señor, es que sea tu Santo Espíritu que llegue al corazón. Usa mis labios simplemente, Padre, purifícalos, porque mis palabras van a llegar solamente a sus oídos, pero tú penetras, Padre, con esa espada preciosa hasta las coyunturas de nuestros huesos. Así que predica tú en el nombre de Jesús. Amén. Ya no sirvo para nada, decía una anciana a su pastor, cuando usted se sienta así, que ya los huesitos le duelen todo. El Señor me alarga la vida, pero no sé para qué, decía la anciana, ya que no puedo hacer ningún bien. Usted está haciendo mucho bien, le dijo el pastor, pues me ayuda cada domingo a predicar el mensaje, el sermón. ¿Cómo?, interrumpió la anciana. En primer lugar, dice el pastor, usted está siempre la primera que llega a su asiento en la iglesia, es la primera que llega, y esto me ayuda. En segundo lugar, está usted siempre muy atenta mirándome a la cara, y eso me ayuda también. En tercer lugar, veo muy a menudo lágrimas en su rostro deslizarse por sus mejillas, y esto me ayuda más que todo. Entonces, presencia, mis hermanos, en el templo es una bendición para mí como pastor, pero para todos los que nos rodeamos. El hermano que no ha llegado, pero creo que viene en las tardes, decía, estas sillas se tienen que llenar, esa hilera se tiene que llenar, esas otras sillas que estaban por allá atrás se tienen que llenar, pero la obra es de todos, por obediencia a Dios. Cuando vemos el pasado del cristiano, mi hermano, porque aunque tenemos jóvenes que han crecido en el Evangelio, tenemos niños, adolescentes incluso, Checho ha crecido entre nosotros desde que estuvo en el vientre de su mami, pero un día va a crecer. Todos tenemos un pasado que muchas veces nos avergüenza. Algunos que estamos más viejos, que ya cruzamos cierta edad, sí tenemos un pasado muy negro, y más si aceptamos a Cristo en la adultez. Yo crecí en el Evangelio, hice cosas que no debía, tal vez no tan marcadas como dice aquí que una cantina y promiscuidad, pero hice cosas que me avergüenzan ahorita. Y todos los que estamos aquí tenemos un pasado donde no está muy bien, hasta nos da vergüenza platicarlo, si es que lo platicamos, porque hay cosas que hemos hecho que nuestra misma pareja, estoy seguro que no sabe. Dice la palabra de Dios que ese era nuestro estado natural cuando estábamos sin Cristo. Vamos a hablar de esa parte cuando usted no era cristiano, cuando usted daba rienda suelta a lo que la carne le pedía, cuando usted no tenía que rendir cuentas a nadie. Primera de Juan, no lo busqué, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus placeres. Enfrente de mí hay gente que recién convertida, está recién nacida, tiene días de nacido, tiene meses tal vez, unos cuantos años. Algunos tenemos ya varios ayeres de haber tenido un encuentro con Dios, pero un día, en su momento y en su tiempo, vivimos para darle gozo a la carne. Veíamos cosas en la televisión que no teníamos que ver. Tal vez comprábamos películas que no teníamos que comprar. Estuvimos en lugares donde no teníamos que estar. Tuvimos relaciones con personas que no teníamos por qué vivir con ellos. Hemos hecho o hicimos cosas horribles que ofendían a un Dios santo. ¿Qué hacíamos? Vivíamos para lo que la carne pidiera. Y usted sabe, mi hermano, que hoy como cristianos la carne sigue pidiendo cosas que ofenden a un Dios santo. Pero ahora ya no estamos con esa naturaleza vieja donde dábamos rienda a lo que la carne pidiera. Dice ahí en 1 Juan, lo que acabo de leer, vivíamos para mirar lo que los ojos querían ver. Pornografía, inmoralidad, desnudos, o cada tontería que llegamos a vivir
Un hermano me dijo asustado, no sé si en el estudio, una dama que vive aquí en Tijuana, pero está en Chulavista, decía: pastor, es increíble, mi sobrino fulano de tal tiene 11 años y lo encontraron con su celular viendo cada tontería, dice. Y le dije: eso no es nuevo, porque yo todavía cuando era profesor, estoy hablando de 10 a 12 años, ya me tocaba ver los primeros celulares inteligentes viendo cosas que no tenían que ver. Ahora, si eso hacen los adolescentes, ¿qué no harán los adultos que viven conforme en la carne? De fuera de aquí. Y si alguien me está escuchando, espere la segunda parte del mensaje. Si todavía hay gente que practica tales cosas, necesita una nueva vida, pero eso lo vamos a ver después. Hermano, vivíamos para deleitarnos, para darle rienda suelta a la carne. Algunos más, algunos menos. Estábamos guiándonos por el enemigo Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Él nos decía que no había problema, todo el mundo lo hace. Eres muy macho, pues hazlo. Y ahí vamos, por machos según nosotros. Nuestra vida estaba centrada en los deseos de la carne. A algunos hasta les da vergüenza. Y sí, qué bueno que les da vergüenza. ¿En qué mundanalidad vivían? Música, bailes, alcohol, drogas, inmoralidad. Nuestra mente estaba cautivo por el pecado. Mire, hermanos, ¿cómo no darle gracias a Dios donde estamos ahorita? Porque muchos todavía lloran. Mi hermano Fidel todavía se conmueve mucho cuando recuerda su vieja vida pasada. Estábamos enfermos de pecado, infectados. Esa es la naturaleza. Merecíamos, hermanos, la ira de Dios. Y si usted hubiera muerto, ahorita estuviera usted sufriendo el terror de un infierno. Si hubiera muerto un segundo antes de que su nombre se escribiera en el libro de la vida, usted estuviera sufriendo los terrores del infierno. Hay muchas personas que siguen rechazando el Evangelio. Déjenme decirles que la ira de Dios está sobre ellos. Y cuando hablo de la ira de Dios, hermanos, no son cualquier nalgadas. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios airado. Ahí estábamos nosotros, hermanos, a punto de caer al infierno, como dice Jonathan Edwards en 1770 y tantos. Estábamos como una telaraña, colgado de una telaraña ante un fuego abrasador abajo. Estábamos a punto de ser devorados por la calidad de pecado que vivíamos. Desconocidos de Dios, enemigos de Dios. Esa era la condición del hombre. Y es la condición del hombre fuera de estas cuatro paredes. Y es la condición del hombre, tal vez de algunos parientes nuestros, hermanos, tíos, papás, nietos, hijos de hermanos. Yo no lo sé. Pero es la naturaleza del hombre que no conoce al bendito Salvador. Efesios 2 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Entonces aquí ya hay un cambio. Tenemos un bendito constante. Ahora llegamos a morir al pecado y hay un contraste de lo que éramos antes al presente de cada cristiano. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Deberíamos tener todo subrayado ese pero. Es un pero bien valioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos. No merecemos donde estamos. No merecemos que nuestro nombre esté en el libro de la vida. No merecemos el amor de Dios. Pero ahora, con su grande amor, nos hizo aceptos en su gracia. Ese pero, hermanos, es un hermoso pero que yo disfruté. Hubo un instante en que el pasado quedó atrás. Usted murió en la vieja vida pasada. Toda esa porquería que vivió en el pasado llegó a un punto final. Porque ahora usted ha resucitado en Cristo. Pero Dios dice que es rico en misericordia, con el
gran amor con que nos amó, nos esperó. Sabía que había en nosotros algo que podía voltear un poquito a ese cielo. Sabía que un día abriríamos nuestro corazón. Nacimos de nuevo y nos dio una nueva naturaleza. Gloria a Dios, mi hermano. Ahora nacimos. Ya la parte muerta quedó atrás. Lo apestoso, lo sin vida, lo inmoral, quedó en el pasado. Y dice la Biblia que Dios limpió nuestro corazón, lo envolvió y lo alejó, lo puso en el profundo del mar. Y dice, y no me acordaré jamás de eso. Esa inmoralidad y esa porquería donde usted y yo vivíamos, ya a Dios se le olvidó. Es un decir, ¿verdad? Para decir, ya no lo voy a tomar en cuenta por lo que ahora eres. Dios es rico, hermanos, y una de las cosas más ricas que compartió es la salvación. De repente esa podredumbre y esa vida mala que llevamos se convirtió en riquezas para el cristiano. Él un día dijo, no queriendo que nadie perezca, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, qué bueno que se lo sabe para que lo comparte, hermanos. Estábamos muertos, Él nos dio vida. Dice el versículo 5:2:5, aún estando nosotros muertos. Nunca se le olvide la calidad de vida que usted vivió. Estaba muerto, sin vida. Por eso la carne hacía lo que le pidiéramos. Pero aún estando en esa condición, dice, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pablo compara, hermanos, nuestra vida sin Cristo como muertos. Usted vivía muerto. ¿Cuál es el estado de un muerto? Hemos dicho, sin vida, sin movimiento, sin respiración. Pero ahora, dice Pablo, estamos vivos en Cristo Jesús. Era necesario, hermanos, nacer de nuevo. Era necesario que nos hicieran otra vez. Sí, hace 25 años nací físicamente, hace 30 años, hace 50 años, pero era necesario otro nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía llegó a nuestras vidas. Todo cambió. A mí el presente me encanta, hermanos. Tengo la garantía de caminar vivo delante de mi Dios. Tengo salvación. Dice este canto, alcancé salvación. Yo no sé si este canto le emociona, hermanos. Me encanta. Me encanta ese canto porque es mío. Es mi himno, mi estandarte. Alcancé salvación. Esta nueva vida, mi hermano, este presente que usted vive, ya hablamos del pasado, ahora estamos viendo un presente, es gracia de Dios. Mire, hermano, cuando usted se chiquea, cuando usted le falta vivir la obediencia, la pasión, se le olvida que no merecemos lo que tenemos. Gracia, amor, misericordia. Y una de las cosas que veo en la Biblia, hermanos, y en nuestra doctrina, es que Cristo pagó todo. Todo está pagado. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, ya estamos sentados. Ahora, Él pudo haber tronado sus dedos y haber dicho simplemente, ya eres salvo. Pero no. Yo creo que no hubiera sido un juez justo si nomás hubiera tronado sus dedos. Es como cuando el juez recibe dentro de su hilera a su hijo que cometió una infracción. Pero como es su hijo, él puede decir, esta no la tu falta, vete. ¿Sería un juez justo? No. Pero si se para, saca los $200 de la multa y lo paga y le dice, ya está pagado, puede decirte, ¿hizo bien? Sí. Alguien murió en la cruz para que yo no muriera.
alguien sufrió para que yo no sufriera la condenación eterna. Y ese es mi bendito Salvador, al cual amo y predico. Nuestro pecado quedó atrás, pero el costo fue sufrimiento, fue dolor, fue sangre. Nuestro pasado es diferente al presente por el gran amor con que Dios nos amó. Y mi vida cambió, y su vida cambió. Juan Wesley, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, dice que yendo de viaje evangelístico, carretera adelante, un siervo de Dios fue asaltado por un ladrón que le exigió la bolsa o la vida. Juan Wesley le alargó el bolso en tanto le decía: mira, te vas a llevar el bolso, pero deja también que te dé una buena palabra. Tiempo vendrá cuando tú sentirás en tu vida presente la necesidad de tener un encuentro con Jesús, y no olvides nunca que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuenta la historia que algunos años más tarde, saliendo de un templo donde había predicado, Juan Wesley se halló de pronto ante un desconocido que le decía: pastor, ¿recuerda que un día le robaron en una carretera, señor? Yo era ese ladrón. Aquel texto que me dio como palabra buena acerca de Jesús cambió mi vida, y ahora ya soy cristiano, dice. Aquí está su dinero, dice. Una nueva vida. A la prostituta que le dijo: vete y no peques más. Totalmente sana. Asimile esto, mis hermanos. Tenemos vida eterna. Tenemos salvación. Somos redimidos, comprados, libertados de la esclavitud. Somos santificados. Ahora somos justificados. Fue una de las lecciones que aprendimos la semana pasada. Presentados ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera. Sin embargo, Él dice que se lleva bien con los justos. Jesús platica con los justos. Ah, caray. Si no hay justo ni aun uno. Pero cuando vivimos la nueva vida, Dios nos justifica y nos dice que la justicia de Cristo es mi justicia. No, eso no lo merecemos. El que nunca pecó, la justicia del que nunca pecó, Dios nos la imputa a nosotros, nos la da a nosotros. Y un día que estemos en el cielo, en lugar de ver el pecado que hicimos, Jesucristo nos va a abrazar. Padre, este es de los míos. Y cuando voltee el Padre, nos va a ver limpios, hermanos, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es cosa grande, hermano. Somos justificados. Ese es nuestro presente. Después de una vida de porquerías, ahora tenemos redención y salvación. Pero también hay un futuro. Vamos a leer todos el versículo 7 que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Ahora viene el futuro del creyente. De antemano, cuando usted nació de nuevo, empezó la vida eterna. Tiene vida eterna. Pero ahora nos muestra algo más. Abundantes riquezas. ¿Dice ahí eso, no? ¿Sí está en su Biblia eso? Dice abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A mí me gusta decir, lo mejor está por venir. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Lo mejor está por venir. Ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados. Nos sacó del fondo, de la basura, del lodazán, y me ha dado una nueva vida. Tengo vida eterna, pero aún más cosas vienen. Vienen riquezas. No lo digo yo, léanlo en su Biblia. Se lo está prometiendo el dueño del universo. Está poniendo en nuestro corazón un futuro para que lo disfrute desde ahorita. Este presente que vivimos en la gracia de Dios, hermanos, en su misericordia y en su amor, ahora nos da una probadita de lo que viene en el mañana. La edad futura traerá grandes beneficios y bendiciones para cada creyente. Este versículo 7 que habla de riquezas, hermanos, ¿qué podrán hacer esas riquezas? ¿Un carro nuevo?
un Ferrari, los jóvenes, digo, ojalá, pastor, porque yo sin ningún carrito. Una casa, muchos buscan sus casas terrenales. La casa que usted haga dentro de 100 años se va a acabar. Todita, ni polvo va a quedar. Estas riquezas hablan de riquezas que no tienen precio. Este mensaje que predicamos, el mundo lo desprecia, pero tenemos que predicarlo. Por eso los que no vienen a escuela dominical, les invito, venga a escuela dominical. Estamos aprendiendo cómo hablar del evangelio y cómo discipular. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Estás loco? ¿Le han dicho loco? Si no le han dicho está loco, hermano, porque este todavía no ha hablado, No lo han humillado, no le han roto un folleto en la cara, no lo han despreciado. Fíjense las tremendas riquezas que tenemos y nos llaman, ¿estás loco, Rodolfo? Nos llaman fanáticos, legalistas, religiosos. Ellos creen, hermanos, que no tenemos vida, que es una vida aburrida el cristianismo. Sí hay retos muy grandes porque no es fácil ser cristiano, no es fácil ser hijo de Dios, vivir de acuerdo al plan de Dios, no es fácil. Pero qué cosas más hermosas tenemos cuando Él nos dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ellos no quieren la riqueza porque no creen en primer lugar. No creen y están viviendo su presente. Desprecian la sangre de Cristo y practican el pecado. Pero ahí anduvimos nosotros, hermanos. Ahí estábamos nosotros. La Biblia nos habla que tenemos un futuro asegurado. Juan 14 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros. ¿Lo creen, hermanos? Qué cosa más linda. Estamos platicando sobre la muerte en la mañana. Y tarde o temprano, bueno, corregimos porque la Biblia habla que no todos vamos a morir. Si Cristo viniera en estos momentos, así en vida nos arrebataría al cielo. En ese caminar seremos transformados, dice la Biblia. Yo lo creo, hermano. 1 Tesalonicenses 6:4. Seremos transformados para vivir para siempre con el Señor. ¿Por qué para siempre? Porque en primer lugar, hermanos, queda la escoria del cristianismo, los que jugaron al cristianismo, los que venían al templo nomás por venir y no se animaron a vivir ese cambio de vida, creyeron que con ir al templo era suficiente. Va a quedar todo eso, van a quedar millones de personas que nunca hablaron del evangelio, pero en el cielo estaremos de bodas, casándonos con el Cordero de Dios, estaremos de fiesta. Por eso cuando dice estaremos para siempre con Él. Al final de la gran tribulación viene la batalla del Armagedón aquí en la tierra, donde viene Cristo con todos nosotros. Supuestamente vamos a pelear, pero que el único que va a pelear es Él, porque todo va a caer ante sus pies. Luego viene un milenio, hermanos, 1000 años literales, donde estaremos aquí en la tierra reinando con Cristo, para siempre con Él. Y allá en Mateo 24 dice que un día estaremos y escucharemos la palabra, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ah, qué cosa más hermosa, hermanos? ¿No le gustaría ya vivir esa experiencia? Y dice Juan que vio bajar la nueva Jerusalén. Estoy platicando mucho del Apocalipsis, hermanos, pero qué cosa más linda viene. Vio bajar la nueva Jerusalén como una novia ataviada. Calles de oro, ríos transparentes. Ya no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, ya no va a haber más llanto. Se acabaron los dolores que yo tengo por todo el cuerpo y los que cruzamos los 50, 60 años saben de lo que me refiero. Todo nos duele. Una felicidad completa, total, sin llanto, sin dolor. Hermanos, yo creo que esto los tiene que animar. Si usted ha dejado el cristianismo, está luchando con ese primer amor, o no está viviendo la pasión de una persona convertida, es hora de que corrija lo que tenga que corregir. La gracia de Dios no fue agotada en la salvación. El encuentro con Cristo, hermano, solamente fue un comienzo de las cosas bonitas que nos esperan. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios por los siglos de los siglos. Así que el futuro suyo y mío no está a la deriva.
no está en que ciertas cosas vayan a suceder. Ahorita el mundo, hermano, si usted se ha fijado, la inestabilidad económica de Estados Unidos, las potencias del oriente allá que son China y Rusia y muchas cosas que están sucediendo, a mí no me inquieta. Dios tiene el control, ¿estamos de acuerdo? Dios tiene el control. Y un día partiremos para estar para siempre con el Señor. Nuestra vida está basada en la voluntad de Cristo. Está asegurada al 100%. Lo mejor está por venir. Ciertamente hay tres etapas de nuestra vida. Un pasado enemigo de Dios. Un presente que a partir de hoy usted puede estar viviendo lo mejor. Disfrute el cristianismo. Pero vienen promesas. Vamos a repetir Juan 5:24 todos juntos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y aunque ustedes ya me han escuchado otra vez más, porque quiero que usted se lo grabe, 3 tiempos trae el versículo: presente, futuro y pasado. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que le escudriña y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Quién tiene vida eterna? El que ha nacido de nuevo. El que ha tenido un encuentro con Dios. El que ha abierto su corazón a Cristo y ha depositado su fe en el bendito Salvador. No hay otra forma de ir al cielo. El bautismo nos salva. Las buenas obras nos salvan. Si yo soy el que más diezmo, no salva, sino mi fe depositada en Jesús. Tiene vida eterna. Firmado Jesucristo. Ah, qué cosa más hermosa, hermanos. Él fue el que dijo eso. Tengo vida eterna. ¿Lo cree usted? Y luego viene otra afirmación en el futuro. Y no vendrá a condenación. Quiere decir que el infierno no lo vamos a conocer. Ya sabemos de qué se trata. Ahí en el infierno la física no funciona. Por un lado habla de llamas abrasadoras y por otro lado habla de tinieblas profundas, densas. Pero lo más horroroso del infierno es la ausencia total de Dios, eterno y para siempre. Si alguna persona me está escuchando y no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el gozo, sí, oyó de teología, oyó del evangelio y a lo mejor como probadita nomás vengo. Si usted no está en la lista de Dios, usted tiene un problema que se llama infierno, se llama condenación. Si usted está jugando con las cosas de Dios, usted está condenado. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día donde usted puede cambiar su destino eterno. Hoy. Porque saliendo de aquí, nadie tiene la vida comprada. Cualquiera puede morir. Entonces tengo vida eterna a tiempo presente. No vendrá condenación. El infierno ya no es para mí. Por eso duermo tranquilo yo. Pero pasó algo en el pasado. Conmigo hace muchos años ya. Con usted no sé cuánto tiempo, porque pasó de muerte a vida. Hace tiempo yo tuve una resurrección. Vivía muerto en mis delitos y pecados y usted también. Pero algo hizo el Espíritu Santo a través de mi fe. Me resucitó juntamente con Cristo. Pasé de un muerto a un estilo de vida que ahora disfruto por la gracia de Dios. Así que Efesios 2 y Juan 5:24, aquí se completa. Ha pasado de muerte a vida. Y la salvación la asegura quien firmó este versículo, Jesús. Tiene, no dice tendrá. Luego dice vida eterna, para siempre. Para los que creen en la caída de la gracia. Firmado Jesucristo. Preciosa persona que me escucha, no sé quiénes son, salvos o no. Usted sí sabe, usted sabe que está jugando con las cosas de Dios, usted sabe que tal vez no se salva. Vamos a hacer una oración. Invite a Cristo a que lo perdone. Su pecado lo está condenando. Su pecado tiene que ser pagado y si usted no quiere que Cristo lo pague, usted lo va a pagar con creces y de todo modo no va a ser pagado. La deuda siempre va a estar. Tal vez usted sea un creyente, pero está perdiendo su primer amor.
Ya llega tarde los cultos, discúlpenme hermano, pero así pasa. Ya no lee la Biblia, ya no ora como antes. Ya la iglesia no es lo que antes era para usted. La Biblia, la oración. La carta a los Efesios, dada en Apocalipsis 2, le dice, ya no me quieres, pero enamórate de vuelta, le dice Jesús. Le está dando otra oportunidad. Enamórate de vuelta. Vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Y el tercer tipo de persona, usted que está viviendo esa plenitud, sígale. No decaiga. Cuando usted se crea suficiente, déjeme decirle que está preparando la caída. No, nunca será suficiente. Siempre tendremos que amar a nuestro bendito Salvador. Cierra sus ojos, mis hermanos, vamos a orar. Si usted quiere